Hola compañeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, sí se escucha. Gracias, Luis Enrique. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ahí vamos a continuar el día de hoy con nuestra sesión. En la, en la sesión pasada y digamos desde que convocamos el programa taller de teoría de la norma penal, había yo quitado el día martes pasado por la cuestión de que se me traslapaba con otro curso en Jibu Instituto sobre temas de destrezas de litigación oral. Y el día de hoy, pues vamos ahorita en camino a casa, nos ganó un poquito el tráfico y la lluvia, pero le pedí a Lucy que se conectara con anticipación para que les avisara que ahí vamos. Sin embargo, pues vamos a estar trabajando algunas cuestiones conceptuales y ya después, en cuanto llegue a la casa de ustedes, lo plasmaremos en la diapositiva para ir a completando nuestros apuntes. ¿Qué les parece? ¿Listos? Bien. En la sesión pasada también les habíamos dicho con relación al tema del Código Penal Único. Fíjense que el viernes pasado en Veracruz se le entregó de propia mano al senador Ricardo Monreal la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se crea o donde se le otorga las facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en materia de derecho sustantivo, es decir, de derecho penal sustantivo. Además, también incluyendo el tema de las leyes especiales, se lo quedará a la federación y no las entidades federativas. Sí, es decir, ya el senador Monreal en esa reunión, en esa plática de trabajo, ya nos ha comentado que va a luz verde, que ya van a transcribir la iniciativa, le van a hacer ahí sus retoques legislativos y en los próximos días vamos a tener una reunión básicamente para establecer el plan y cronograma de trabajo que nos ha de servir para implementar nuestro Código Penal Nacional. Sí, así que también le voy a pedir a Lucy y a Ashley que les manden el link. El día lunes vamos a tener una entrevista de radio con Jibo Instituto respecto del Código Penal Nacional entre el doctor Rubén Quintino, el maestro Gilberto Farías y su servidor. Vamos a realizar una entrevista vía radio y claro, también a través de la página de Jibo Instituto para que ustedes conozcan la necesidad y la propuesta de este Código Penal Nacional. Evidentemente, el autor del Código Penal Nacional es el doctor Rubén Quintino Cepeda, y en este caso a su servidor me toca realizar el tema de la difusión en prácticamente toda la República Mexicana. Esto derivará en que bueno, vamos a realizar prácticamente un recorrido en los 32 estados del país, donde vayamos a discutir, a realizar mesas de trabajo y a sumar para el proyecto del Código Penal Nacional, donde se aporten algunas ideas, donde se aporten algunas estrategias de las buenas prácticas que se puedan dar con relación a los códigos penales de las entidades federativas que deban ser sumados al Código Penal Nacional. Cierto es de que hay luz verde y yo creo que va a ser una realidad. Estaba leyendo que desde el Plan Nacional de Desarrollo
de 1230 se hablaba de un código penal nacional y ya ese era un sueño grande que tenía Francisco González de la Vega y posteriormente el doctor Ricardo Franco Guzmán. Resulta que a 90 años prácticamente de ese primer intento del Código Penal Nacional, ahora resulta que es, yo creo que por primera vez que se tiene ya un avance importante, un avance significativo sobre el tema del Código Penal Nacional. Esto quiere decir que el tema de las normas y el tema de las consecuencias, así como lo hemos venido desarrollando, se van a dar en este Código Penal único y ya no va a haber una cuestión, digamos, de discrepancia de criterios entre las entidades federativas, en virtud de que actualmente se sanciona de manera muy diferente digamos, una misma conducta en los distintos códigos penales o distintos legislaciones sustantivas que rigen a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Bien, entonces, ya una vez visto esta cuestión, desde luego tiene que ver con dos principios fundamentales. El primero, el tema de la proporcionalidad, que yo creo que ese es el más importante, previsto en el artículo 22, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por otra, también tenemos el artículo 22, parte conducente del párrafo segundo y parte conducente relacionado con la seguridad jurídica, en donde se refiere también al tema del principio de lesividad, mínima intervención y exclusiva incriminación de conductas, donde el derecho penal sea la última ratio para poder resolver los conflictos. Lo que les puedo decir es de que prácticamente se utiliza el Código Penal con el propósito de política criminalizadora en vez de ser una política criminal. ¿Por qué una política criminalizadora? Porque las entidades federativas, principalmente los gobernadores, deciden sobre el tema del, digamos, del destino de ese código penal único, perdón, de ese código penal en la entidad federativa para incriminar ciertas conductas o para regular los márgenes de punibilidad o inclusive crean delitos que tengan que ver con el tema de la política interna de cada entidad federativa. Yo creo que el caso más emblemático es el tema de los delitos relacionados con el tema de difamación, con el tema de denuncias falsas y con el tema del encubrimiento relacionado principalmente con el Código Penal de Veracruz, donde inclusive se ha aplicado o se ha pretendido aplicar la prisión preventiva oficiosa sobre determinado catálogo de delitos que el Estado tiene y que no le da, digamos, una cuestión digamos, de respeto al tema de la constitucionalidad en el catálogo de los delitos graves. Esto quiere decir que básicamente al tener un código penal único, los estados no pueden utilizar al derecho penal para sus fines político-electorales o para sus fines personales, sino que ahora lo que se busca es que sea un criterio único nacional. Claro, esto va a tener algunas limitaciones, algunas resistencias para la adopción de estos criterios. Sin embargo, pues el tema de la unificación es una realidad, ¿sí? Es decir, ya no vamos a hablar de que cada lugar, por ejemplo, que Cancún, que Ciudad de México, que el Estado de México, pueda tener su propio código penal, sino que ahora vamos a hablar de un solo código penal único para todo el país, así como lo tienen pues la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, en donde si bien es cierto, hay ciertas características en cada región, pero también es cierto de que no hay una discrepancia con relación a la implementación
del Código Penal. Por ejemplo, ahorita debo agradecer ahí a nuestro compañero James, que por cierto fue su cumpleaños. Él es de Nicaragua. En Nicaragua hay solo un código penal para toda la República de Nicaragua y a diferencia del Estado mexicano que tenemos 33 códigos penales y eso dificulta notablemente, digamos, el desarrollo de la práctica forense en un proceso judicial. Sí, entonces ya de ahí iremos viendo esas cuestiones. ¿Sale? Entonces, también fíjense que con eso va a haber también una unificación de criterios en los principios del derecho sustantivo, principalmente porque en México hay mucha discrepancia con relación a que si se debe o no implementar el tema de de la responsabilidad penal de la empresa. Hay algunas entidades federativas que no han regulado esto, hay algunas otras que lo han sobreregulado. Cierto es de que muchas veces esas empresas tienen una matriz en determinado lugar y distintas sucursales en distintos estados del país y que depende principalmente de la organización corporativa cómo se van a ir distribuyendo. Por ejemplo, llama especialmente la atención en el caso del estado de Nuevo León, donde tienen un código bastante malo, bastante antiguo, que no está adoptado a las nuevas figuras. Y resulta que es uno de los centros o de los lugares empresariales más importantes, no solamente de México, sino de América Latina. Entonces, no se puede tener un código penal con esas deficiencias, con esas irregularidades, sobre todo en el campo del mundo del derecho empresarial. Sí, es decir, ya el tema del derecho empresarial y específicamente el derecho penal empresarial también es un enfoque que llegó para quedarse y que se tienen que adoptar principalmente por todos los estados de la Organización de Estados Americanos. Y por tanto es importante establecer cómo se debe llevar a cabo el tema de la clasificación jurídica del hecho cuando se trate de una persona jurídica en donde se le atribuya un hecho jurídicamente relevante, un hecho que sea contrario a la norma, pero además en donde esta persona jurídica, tenga la posibilidad de poderse comportar de distinta manera porque finalmente implica la creación de un riesgo más que de un movimiento en cuanto hace a la conducta. Entonces, ahí ese punto relacionado con el tema de la responsabilidad penal de la empresa, claro, en el Código Penal Nacional ya vienen unificados varios criterios y varios de ellos nosotros lo vamos a tomar como referencia principalmente porque pues es el doctor Quintino, uno de los creadores, podría decir que el más importante en la elaboración del Código Penal Único. También, por otra parte, no perdamos de vista que en el caso de justicia para adolescentes se habla de una conducta tipificada como delito, así como el derecho colombiano hablan de un hecho punible. Finalmente, estas circunstancias son exactamente iguales, que tienen que ver con el hecho y regular, pues tiene que unificar estos criterios y debemos tener la certeza de cómo llevar a cabo la tipificación legal digamos, de una conducta. Claro, esto genera ahí algunas discusiones, principalmente del derecho sustantivo, porque dicen, bueno, pero una persona jurídica, ¿cómo le voy a atribuir una pena? ¿Cómo le voy a hacer ejecutable una cuestión de dogmática penal? ¿Cómo voy a saber si una persona jurídica está actuando de manera diligente o de manera negligente? ¿Cómo voy a saber que una persona jurídica configura un elemento subjetivo del injusto distinto al dolo? Sí, es decir, si lo vemos desde una concepción un tanto anticuada o arcaica de que
de que la conducta es un movimiento corporal voluntario, evidentemente todos estos conceptos no estarían en posibilidad de ser comprendidos a partir de una definición escueta de lo que es la conducta. Sí, entonces, por eso aquí vamos a ir viendo cuáles van a ser los puntos de la clasificación jurídica del hecho en cuanto hace a una persona jurídica, que es un tanto variable en cuanto hace la clasificación jurídica del hecho de una persona física. ¿Sí? Es decir, y tienen distintos alcances, tienen diversos contextos, pero cierto es de que el hecho no puede variar. ¿Por qué? Porque el hecho va a ser uno único, indivisible, y de ahí dependerá de las habilidades, de las destrezas de litigación que tengan cada persona para poder incorporar de manera correcta la información. ¿Sale? Entonces, ese es el segundo punto que iremos analizando con relación a la persona jurídica. También, por otra parte, tenemos que en el tema de la ley Arco, Lex Arco, que tenga que ver con el tema de la dignidad humana y, digamos, la representación de las personas, principalmente con el manejo de su imagen en cuanto hace a redes sociales. Entonces, este tema de la ley Arco evidentemente está regulado o está contemplado en un código penal. Sin embargo, pues resulta que es necesario modificarlo, es necesario revolucionarlo para que pueda ser eficaz, y en este caso quizá sea viable la propuesta de una ley nacional de ejecución penal. En este caso puede ser una ley de responsabilidad penal de las empresas, que tengan que ver tres pilares. El primero de ellos de carácter sustantivo, el segundo de carácter adjetivo y el tercero de carácter ejecutivo. Es decir, no va a ser el mismo camino la búsqueda de la sanción a una persona física que a una persona jurídica. Además, en cuanto hace a la persona física o jurídica, todos tienen dignidad, y si se trastoca o se afecta el tema de la dignidad, pues claro, es o puede ser motivo inclusive no solamente de una revocación, digamos, del tema, sino inclusive una consecuencia jurídica mucho más amplia o mucho más alta. Los márgenes en este caso de las relaciones delictuales, pueden crecer en ese contexto. Sí, entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver. Primeramente, algunas reglas universales relacionadas con el Código Penal Nacional, y que seguramente los vamos a contemplar con el Código Penal de la entidad federativa donde ustedes pertenecen, y en su caso del Código Penal Federal, que sería ese primer rubro, ese primer tratamiento. El segundo de ellos es relacionado con el tema de la unificación de criterios, es decir, no solamente la identificación de los principios, sino cuáles van a ser esos criterios. El propósito es que no haya una disparidad de los mismos, por ejemplo, en lo que se pronuncian en el estado de Yucatán con los que se pronuncian, por ejemplo, en Sonora. Si bien es cierto, pueden ser inclusive totalmente diferentes, empezando principalmente por los grupos indígenas. Cierto es de que va a existir una cuestión de identidad entre ambas entidades federativas, precisamente porque ya algunos delitos ya no tienen una cuestión de espacio o de lugar, sino que solamente se contemplan en la cuestión de la temporalidad y a través de la utilización de aplicaciones, de páginas de internet, de medios de comunicación, o inclusive en el contexto de las redes sociales. Sí, entonces, básicamente sería ese punto introductorio en el cual no perdamos de vista que el derecho penal, y específicamente la norma penal, tiene que ser de estricta aplicación, y eso nos va a permitir tener un mayor dominio, un mayor control de lo que es nuestra estrategia de litigación y lo que es propiamente la teoría del caso, cuando una de las partes o las partes procesales tienen conocimiento técnico de la dogmática penal, en donde pueda garantizarse, al menos periférica o elementalmente, la seguridad jurídica de los gobernados. ¿Sale? Entonces,
vamos a ir viendo estas cuestiones. Evidentemente, ahorita estamos dando un pequeño repaso de manera, digamos, genérica a través de nuestro audio y video, principalmente a través del audio, pero vamos a analizar todos estos temas, desde luego, tomando en cuenta no solamente la legislación penal, sino también una cuestión de interpretación que puede ser literal de la ley, o puede ser también de manera jurisprudencial o doctrinaria con relación al alcance de la ley. Si bien es cierto, en el artículo 14 constitucional hace referencia a la estricta aplicación de la ley, también es importante tomar en cuenta que dicha aplicación tendría que ser eficaz, y para que este sea, pues necesita la interacción de las personas. Es decir, las personas no pueden quedar no solamente omisas, sino inactivas en cuestión de la obtención de la información que pueda ser útil, pertinente, necesaria para la demostración del caso, y que pueda justificar precisamente volver a conceptualizar el tema de la teoría del caso. Sí, entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta hora. Y claro, el próximo martes también tendríamos nuestra sesión ordinaria con el propósito de que ustedes vayan conociendo estas tendencias en cuanto hace al campo de la norma penal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces serían esos puntos. Ahorita denme 30 segundos, regreso y comenzamos con con este rubro de los principios del derecho penal, que son universales y que están anclados dentro de la norma penal, que sería nuestro siguiente tema. ¿Listos? Entonces ahí, denme 3 minutitos, ahorita regresamos. Bien, vamos a ver primeramente, compañeros, el tema de la legalidad. Yo creo que este principio previsto en el artículo 14, párrafo segundo y tercero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base del derecho penal. Fíjense que ustedes pueden buscar en fuentes abiertas y desde luego en los libros del doctor Rubén Quintino, una frase que dice: nullum crimen, nulla pena sine lege. Nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin ley. ¿Sí? Es decir, no puede existir un delito sin que previamente la ley lo reconozca como tal. A eso se refiere. Ahora, este principio, este latinajo, no viene de los romanos.
viene del Código Penal de Baviera de 1813, a través de Anselmo von Feuerbach. Entonces, revisen ustedes, y esa es la base de todo el derecho penal moderno. ¿Sí? Este principio tan sencillo, pero muy importante, que básicamente sienta las bases no solamente del derecho penal, sino de todo un sistema. Nullum crimen, nulla pena sine lege. ¿Sí? Seguramente ustedes habrán escuchado ese principio. Muchas veces piensa uno que es un principio que está en la cuestión de del derecho romano. Sin embargo, pues no pertenece al derecho romano, pertenece al derecho alemán. ¿Sí? Sin embargo, ha tenido una trascendencia. ¿Por qué? Porque no hay crimen, no hay sanción, no hay pena sin ley. Por ejemplo, si ustedes revisan así a grosso modo, rápidamente, hasta el 2018, antes de la armonización perdón, 2016, antes de la armonización del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso del estado de Nayarit, rebasar por la derecha o estacionarse en una curva o en una pendiente o invadir el carril contrario se consideraba delito. Es decir, era relacionado con el manejo de vehículos automotores. Eso, si estuvieran en la Ciudad de México, pues todo mundo ya estaría preso, porque cualquier persona invade el carril, se cambia de carril, rebasa por la derecha o se estaciona en curva. Entonces, esto quiere decir que no se va a considerar un crimen, no se va a considerar un delito, si no está reconocido en el Código Penal. Aquí en este caso, esta conducta está reconocida o estuvo reconocida en el Código Penal. Entonces, aquella persona que cometa esa conducta, en automático se ubica en una hipótesis delictiva porque incrementa un riesgo y por consecuencia comete un delito, comete una conducta jurídicamente relevante para el campo del derecho penal. Entonces, ahí hay una sanción prevista en la ley, derivado de una conducta que también está prevista en la ley. Por eso, la importancia del principio de legalidad. El principio de legalidad tiene varias vertientes. Primeramente, en cuanto hace a la regulación de la conducta, que no es otra cosa, sino el principio de tipicidad relacionada con la descripción de una conducta en la norma jurídico-penal, como en este caso está sucediendo. Ahora, por ejemplo, también debemos destacar principalmente que hay algunos códigos penales que, por ejemplo, nos dice que la madre que amamante a su hijo y lo contagie de una enfermedad venérea, por ejemplo. Eso, quien realice ese comportamiento, como está previsto en la norma, al estar previsto en la norma se considera un crimen y la mujer que cometa esa conducta, entonces, de acuerdo al principio de legalidad, estará basada con una cuestión de, digamos, de relevancia para el derecho penal. Si no está previsto en el derecho penal, entonces no se puede configurar, digamos, una hipótesis delictiva y por tanto no implica una sanción. Sí, por ejemplo, vemos que el tema de la violencia vicaria, lo que antes era alineación parental, vamos a ver que algunos códigos penales, como el de Michoacán, ya lo contempla como un delito, y ya lo contempla con una sanción de 3 a 9 años de prisión. Desde luego, con la media aritmética no alcanza suspensión condicional del proceso,
y la única forma de poder tener una salida, un mecanismo de descongestión, tendría que ser con el procedimiento abreviado. Es decir, y además, por ejemplo, Michoacán lo tiene única y exclusivamente redactado para el hombre que cometa violencia vicaria en contra de la mujer. Sin embargo, a la inversa sería atípica la conducta. Oye, pero es exactamente la misma conducta. Sí, pero como aquí exige una calidad de sujeto activo, que sería un hombre, exige una calidad específica en el sujeto pasivo, sería una mujer, la realización de una violencia vicaria con relación a que se le van a retener o sustraer los hijos, con el solo hecho de que realice esa expresión, se configura el tipo penal. Sin embargo, si la mujer lo hace hacia el hombre, no hay calidad específica en los sujetos, aun cuando esté la conducta y sea idéntica y sea el mismo comportamiento y haya la misma infracción normativa, el solo hecho de que no tengan una calidad específica el sujeto activo y el sujeto pasivo, que en este caso el sujeto pasivo sea hombre y el sujeto, el sujeto activo que sea hombre y el sujeto pasivo que sea mujer, entonces simple y sencillamente no se considera como una conducta jurídicamente relevante para el campo del derecho penal. Eso es la legalidad. Solamente lo que la ley prevé que sea delito, será delito. Y solamente lo que la ley prevé que se implique un riesgo y la persona se configura en esa hipótesis normativa, entonces se está creando un riesgo. Aquellas personas que realicen comportamientos y que quizá implique la creación de un riesgo, pero este no está regulado en el Código Penal, entonces quiere decir que ese riesgo no es jurídicamente relevante para el derecho penal. La consecuencia directa es de que no va a haber un comportamiento, no va a haber una consecuencia, perdón, por esa conducta que se haya desplegado, por ausencia de algún elemento o característica descrita en el tipo penal. ¿Sí? Es decir, nullum crimen, nulla pena sine leye. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y esto está basado al principio de tipicidad, que es la regulación de una conducta, de la regulación de un riesgo en la norma jurídico penal. Después viene el principio de taxatividad. Es decir, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad consiste en que tal cual como está regulado en la norma debe configurarse la conducta. No está sujeto a una interpretación, sino más bien a la literalidad de lo que regula la norma. ¿Sí? Es decir, fuera de lo que marca la norma, simple y sencillamente es innecesario marcar dicho comportamiento. Entonces vamos a ver que el tema de la taxatividad no solamente se va a extender en cuanto hace a la descripción normativa del tipo, sino también tiene que haber taxatividad en los grados de ejecución del hecho, tiene que haber taxatividad también en las formas de intervención delictiva y desde luego la taxatividad en la naturaleza de la conducta. ¿Sí? Es decir, el tema de la taxatividad no es una cuestión simplemente de discrecionalidad, sino de estricta aplicación. Miren, yo les puedo decir ahorita, por ejemplo, que hay una polémica con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque declaró inconstitucional que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Y claro, le están diciendo que hay una cuestión política. No. Si ustedes ven el artículo 21, párrafo 10º de la Constitución, dice que las corporaciones policiales, incluyendo la Guardia Civil, la Guardia Nacional, serán de naturaleza civil. Así lo dice expresamente la Constitución. A eso se refiere a la estricta aplicación de la ley. No hay lugar a una interpretación normativa. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que la taxatividad es va relacionado con la estricta aplicación de la ley sin posibilidad de interpretación. Y a eso se refiere la cuestión de los tipos penales. Los tipos penales no pueden quedar sujetos a una interpretación,
sino que tiene que ser de estricta aplicación legal. ¿Sí? Si no se cumple el tema de la descripción de la norma, de la conducta en la norma, y el segundo, que es el encuadramiento de la conducta en la norma, entonces simple y sencillamente se está violando el principio de legalidad. ¿Sale? Ahora, también tiene que ver en una cuestión de interpretación de la ley. ¿Sí? Es decir, la legalidad entendida como una interpretación analógica de la ley. Y esto, desde luego, en materia penal pareciera ser que está prohibido. ¿Sí? Es decir, hay una prohibición expresa de la analogía y de la mayoría de razón, pero en perjuicio del gobernado, no así en beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que si encontramos alguna causa de atipicidad, alguna causa de justificación o alguna causa de inculpabilidad en una norma diversa al Código Penal, es constitucional y además es legal. Oye, pero si estos deben estar en el campo del derecho sustantivo, sí, en cuanto hace a la conducta y la consecuencia, deben estar regulados en el derecho sustantivo, pero en cuanto hace a cualquier situación que deje sin efectos la conducta o la consecuencia jurídica, puede estar regulado en cualquier elemento normativo, no necesariamente en el Código Penal. Y a esto técnicamente, por ejemplo, Quintino le llama causas de justificación extrapenales. ¿Por qué? Porque no están en el derecho penal, no están en el Código Penal, están en otras leyes, pero que vienen a ser complementarias de la norma penal. Entonces, aquellas normas complementarias que destruyen al delito o que destruyen la consecuencia no son en contra del principio de legalidad y tampoco trastoca el tema de la constitucionalidad. ¿Sí? Es decir, ahí no pierdan de vista que las causas de justificación extrapenales son aquellas causas de justificación que no están ajenas al Código Penal, pero que hacen mil pedazos el delito. Sí, por ejemplo, una persona comete un delito contra la salud por el solo hecho de traer, digamos, un pastillero lleno de fentanil, pero se tiene que acreditar un elemento adicional que no está previsto en la norma, pero sí está previsto en la norma administrativa. El relacionado con traer el permiso de la COFEPRIS para poseer fentanilo, la cédula profesional de médico anestesiólogo para tener el fentanilo bajo su radio de acción o disponibilidad, o en su caso una autorización administrativa que debidamente corroborada por la institución de salud en donde autorice traer el tema del fentanilo. Entonces, traer fentanilo no es malo. El problema es traer el fentanilo sin permiso, porque eso es infringir una norma, pero se considera que ya es una norma de carácter sustantivo. A ver, permítanme 5 segundos. Entonces, como se podrán dar cuenta,
y el tema de la exclusión de responsabilidad por traer una autorización administrativa no está en el Código Penal, está en una norma administrativa que hace 1000 pedazos al derecho penal. Sí, en este caso al comportamiento que es jurídicamente relevante para el campo del derecho penal. Sí, ahora, por ejemplo, les pongo otro ejemplo concreto, que eso lo veía con un amigo mío, el doctor Manelis Castilla Carabioto, que fue el excomisionado de la Policía Federal. Sí, él ahorita está creando empresas de seguridad privada. Muy bien. Tiene un permiso de portación de armas colectivo para todos sus elementos. Entonces, ¿qué pasa ahí, compañeros? Muy sencillo. El personal que tenga arma y está dentro del permiso colectivo no comete ningún delito. El personal que tenga un arma y no está dentro del permiso colectivo se ubica en un riesgo que es jurídicamente relevante para el campo del derecho penal. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, pero ¿qué dice el tipo penal? Bueno, el tipo penal en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula la aportación ilícita de las armas de fuego. Al que ilícitamente porte un arma de fuego, y viene una serie de hipótesis en el artículo 10, en el artículo 11, en el artículo 11 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y clasifica cuáles son las armas de uso común y las armas de uso exclusivo del ejército. Entonces, todo eso, compañeros, está previsto, digamos, en una norma administrativa. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no es una norma penal, es una norma administrativa. Se convierte en una norma penal especial a partir del artículo 80 en adelante, donde regula los delitos. Pero todo el contenido de la norma en donde hace referencia a la aportación del permiso, el trámite del permiso, la institución que está a cargo de los permisos y toda la cuestión relacionada con las armas de fuego, todo eso es de naturaleza administrativa. Entonces, ¿qué sucede? Que aquella persona que tenga un arma de fuego, por el solo hecho de no estar en un permiso individual o colectivo, comete una hipótesis delictiva, un comportamiento jurídicamente relevante para el derecho penal. Pero si está regulado, entonces no pasa absolutamente nada. No está digamos, esa configuración normativa. Vean entonces la importancia de que realmente ese tipo de delitos no es una cuestión, digamos, de cometer un hecho que propiamente tenga una transformación en el mundo material, sino más bien es cometer un hecho, o más bien dicho, realizar un riesgo, cometer un riesgo, no contando con el permiso, no contando con la autorización administrativa, no contando con un soporte, con una profesión que tenga que ver con el manejo de esos objetos. Básicamente es eso nada más. Sí, entonces, si yo trajera mi pastillero con fentanilo, pero por otra parte trajera mi cédula profesional de anestesiólogo, no hay ningún tipo de delito. Si yo trajera mi fentanilo y trajera mi receta médica de un médico psiquiatra, no habría ningún problema. No me ubicaría en ninguna hipótesis delictiva. Pero por el solo hecho de traer el fentanilo, sin traer esos documentos de carácter o de naturaleza administrativa, con eso se configura la hipótesis delictiva. Ahora, el tema del acopio de las armas. Muy bien. Digamos, el traer 2 o más armas, lo vamos a interpretar como una especie de acopio. Ok, estamos de acuerdo. Pero
si ese acopio de armas se hace con un permiso, si se hace con una guía, si se hace con un manifiesto que tenga que ver con el desarrollo, digamos, de una actividad de seguridad pública, con una cuestión de abastecimiento, no hay delito. Pero si no se cuenta con ese permiso, inmediatamente se configura una hipótesis delictiva. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es la norma, a través del principio de legalidad, lo que nos va a decir qué se considera jurídicamente relevante para el derecho penal y qué no se considera jurídicamente relevante para el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el tema de la legalidad en estas vertientes. Primero, de taxatividad. Segundo, digamos, del principio de tipicidad. Bueno, que en este caso lo dije al revés. Tercero, en cuanto hace al tema de la interpretación analógica de la ley, siempre en beneficio. Y el cuarto tiene que ver con la cuestión de la legalidad relacionado con el ámbito de la temporalidad en cuanto hace a normas de mayor beneficio. Es decir, pueden existir normas de mayor beneficio aun cuando se trate del mismo comportamiento. Y ahí es donde va a entrar el tema de el concurso aparente de normas, que ese sería el siguiente tema a tratar después de los principios. Pero cierto es de que al momento en que se tenga esa cuestión de la aplicación normativa, vamos a aplicar la norma más benéfica. Es decir, puede ser una ley pasada o una ley futura en beneficio de la persona. Para eso, desde luego, por ejemplo, ahorita que viene y que se va a poner de moda el Código Penal Nacional, al momento en que entre en vigor el Código Penal Nacional, se tiene que trabajar con algo que se llama traslación del tipo. Es decir, las conductas que se cometan o que se hayan cometido en cualquier momento y en el Código Penal Nacional que Quintino redacte se contemple con una sanción diferente, sí, y con nuevos elementos o con elementos descriptivos diferentes en cuanto hace la redacción del tipo, con el solo hecho de cambiar la forma de redactar el tipo penal, obliga a la autoridad, en este caso al juez de control, al tribunal de enjuiciamiento, al juez de alzada, en este caso a los magistrados, o al juez de ejecución, a realizar traslaciones del tipo. Y si hay cambio en los márgenes de punibilidad, también se tiene que cambiar la punibilidad sí y solo si fuese en beneficio del gobernado. ¿Sí? Es decir, ahí vamos a ver que va a haber una transformación tremenda porque hay una profunda discrepancia de criterios aun cuando se trate de las mismas conductas. Yo ponía el ejemplo de, por ejemplo, del tipo penal de violación equiparada en perjuicio de persona menor de 15 años de edad, que marca algunos códigos, 14 años marca algunos otros, 12 años marca algunos otros, 16 años marca algunos otros, todo eso se tiene que homologar a un solo criterio. Vamos a suponer que se quede a persona menor de 18 años de edad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquellas conductas de las personas que se haya contemplado por estupro y no se ha judicializado, sino solamente está a nivel carpeta de investigación, el Ministerio Público va a tener la facultad de verificar si le aplica o no la tesis normativa.
En su caso de que no, entonces se le aplicará la ley más benéfica, que sería la anterior, que sería la del estupro. En caso de que así fuera, entonces se podría aplicar la cuestión de la violación. Pero, por ejemplo, hay códigos penales como el de Quintana Roo, o tipo penal de violación va a los 40 o hasta los 60 años de prisión, y hay códigos penales que marcan 8 o 10 años, que se contemple una sanción de 8 a 25 años. Entonces, aquellas personas que hayan sido sentenciadas o que estén siendo procesadas con una posible pena de 60 años, con la entrada del Código Penal Nacional, se tendría que hacer la traslación del tipo para ver si los nuevos elementos o los anteriores elementos le afectan o le benefician. Si le benefician, se aplica; si le afectan, no se aplica. Y por otra parte, tendríamos que ver también la traslación de la punibilidad. ¿Sí? Es decir, va a cambiar sustancialmente todo el campo del derecho penal con el Código Penal Nacional. Y claro, ahí vamos a entrar a temas de la norma penal. ¿Por qué? Porque esto no implica infringir el principio de legalidad. El principio de legalidad permite que apliquemos una ley futura, que en este caso es el Código Penal Nacional, a hechos del pasado, que en este caso puede ser un hecho, por ejemplo, que se cometa el día de hoy, 20 de abril del 2023, aproximadamente a las 20:05. ¿Sí? Y vamos a suponer que el Código Penal Nacional entre en vigor el 1 de octubre del 2024, pero que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de, el 30 de noviembre del 2023, y la vacatio legis que se marque de, digamos, de un año, o de 11 meses, o de 300 días, como algunas veces marca la ley. Bueno, si entra en vigor en esa época, ese margen, digamos, de los 300 días, tenemos una ley futura. Espérate para acá. Es doble sentido. Entonces, vamos a ver que sí se puede aplicar a través de la ultraactividad una cuestión de una regulación futura para hechos del pasado. Oye, pero está la vacatio legis y esa vacatio legis todavía no ha entrado en vigor. No importa, se puede aplicar. Y claro, también las normas, digamos, en sentido de restrictivo, cuando se trate en perjuicio, o en sentido amplio cuando se trate en beneficio. La cuestión de la retroactividad, ¿sí? Es decir, la ley más benéfica. Vamos a retrotraer la cuestión de los tiempos, pero con hipótesis normativas de mayor beneficio. Entonces ahí vamos a considerar la, la ley de mayor protección sobre la ley de menor protección. ¿Sí? Entonces a eso vamos a tomar como referencia en cuanto hace al campo de la norma penal. Por eso esta asignatura, este taller de norma penal en el Código Penal Nacional va a cobrar una importancia fundamental para poder solucionar muchos casos. Se va a generar mucha jurisprudencia en la aplicación del Código Penal Nacional, precisamente porque se tiene que homologar criterios en este contexto. ¿Cómo ven? No sé si te alguna pregunta hasta este momento. Bien.
Ahora, fíjense que en esta cuestión de legalidad vamos a ver el tema de la jurisprudencia. En mi concepto, la jurisprudencia no puede ampliar el radio de, digamos, de acción en perjuicio de una persona. Hay algunos criterios jurisprudenciales, ahorita llegando a casa les voy a poner algunos, en donde considero que la jurisprudencia se ha extralimitado, ha ido más allá de lo que regula la norma. Y eso, en mi consideración, creo que viola la legalidad. La legalidad es un principio constitucional. La jurisprudencia, si bien es cierto, es una cuestión de interpretación, la misma no puede ir más allá de lo que prevé la Constitución. Sin embargo, vamos a ver varios ejemplos en donde la jurisprudencia marca una cuestión, de, digamos, de perjuicio para el propio gobernado. Ahora, la jurisprudencia sí puede entrar en una cuestión interpretativa más amplia en el campo del derecho procesal. ¿Por qué? Porque en el derecho procesal sí rige el principio de, digamos, de supletariedad o complementariedad de las normas procesales entre ellas. En el campo del derecho sustantivo, no. En el campo del derecho sustantivo vamos a ver que, de acuerdo a la legalidad, tiene que ser de una interpretación limitada o una interpretación, digamos, restrictiva, porque importa la privación de la libertad de una persona. Entonces, por eso ahí no pierdan ustedes de vista el tema de la jurisprudencia, que tiene que ver con, con que este tipo de interpretaciones deben ser siempre en beneficio de las personas, nunca en perjuicio, sobre todo cuando está en riesgo la libertad. Ahora, si bien es cierto, también la víctima tiene derechos y tiene derechos sustantivos, lo cierto es de que estos derechos sustantivos tienen que ser interpretados en una cuestión de máxima protección de los derechos de la víctima, pero eso no implica que sea en perjuicio de los derechos del imputado. Dicho sea de otra manera, eh, no se colisiona la privación de la libertad con el derecho de la víctima. En todo caso, debe regularse, digamos, una sanción de distinta naturaleza a la privativa de libertad para el imputado, inclusive en un radio de acción más amplio, pero que, pero que no necesariamente sea sinónimo de libertad. Y fíjense que esto ha sido ahora una cuestión polémica en el sentido de que las víctimas ahora se oponen en los márgenes de punibilidad, porque si hacia un imputado les imponen una sanción menor a, digamos, a la pretensión litigiosa de eh, la víctima suele impugnar esas determinaciones, y por otra parte también suelen darles trámite con el propósito de buscar el estudio para ampliar la interpretación de los rangos de punibilidad hacia el imputado. Y claro, eso en mi consideración creo que está violando el tema de legalidad, porque este siempre debe ser en beneficio de la persona que pueda estar privada de su libertad. Y esto principalmente en aquellas sanciones que impliquen esa cuestión de libertad corporal. Entonces, por eso aquí ahorita les voy a poner varios ejemplos que tengan que ver con este tema de la legalidad. ¿Sí? Entonces, serían estas cuestiones que vamos a ir analizando, que vamos a ir sistematizando y vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra sesión de la hora que nos queda. ¿Listos? Denme oportunidad de conectarme en un ordenador en 3 o 5 minutitos, regreso, no se me vayan, ¿sí? Para efecto de conectarme. Por favor, les agradezco mucho la atención y la paciencia.
Bien, compañeros, vamos a continuar. Una pequeña disculpa por el tema del retraso, pero veníamos ahorita de otro evento de Tlaxcala y nos agarró la lluvia en el camino. Entonces tuvimos que manejar bastante despacio. Por eso fue lo que nos retrasó el tema de no estar oportunamente en un ordenador. Pero vamos a ver aquí la cuestión del tema de legalidad y lo que habíamos dicho del principio, que esto se basa en la expresión nullum crimen nulla buena sine lege. Sí, entonces esto habíamos dicho que está en la Constitución de Baviera de 1813. No es un latinajo que viene de los romanos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Además, habíamos dicho la cuestión de legalidad en su vertiente del principio de tipicidad, que no es otra cosa sino la descripción normativa de una conducta. También habíamos dicho el tema de legalidad en su vertiente de taxatividad, que eso es no es otra cosa sino una aplicación estricta de la ley. Sí. Y también habíamos dicho en una cuestión de prohibición analógica, en perjuicio, pero sí es posible la analogía en beneficio. Y también habíamos dicho el tema de la retroactividad y ultraactividad. De la ley en beneficio. Ya habíamos puesto una serie de ejemplos relacionados con este tema. También habíamos dicho que en este contexto, al momento al aprobar el Código Penal Nacional, te tienen que dar dos principales figuras, lo que es la traslación del tipo y la traslación de la punibilidad. Ahora, ambas figuras se pueden realizar o más de hecho, debe ser realizada por un órgano jurisdiccional. Ahora, desde luego aquí, en la cuestión de la traslación de la punibilidad, aquí principalmente va a ser el juez y el juez de ejecución el que va a tener mayor alcance o intervención. ¿Por qué? Porque la traslación del tipo y la traslación de punibilidad se va a hacer en cualquier momento, pero la traslación de la punibilidad, el juez de control no lo hace, digamos, en una etapa previa, ni el tribunal de enjuiciamiento, en el momento en que se está sustanciando el juicio, porque todavía no se le ha impuesto una sanción. En cambio, el juez de ejecución sí lo tiene que hacer. Y además es una
Es una actuación oficiosa. Sí, esta es una actuación de oficio. También tomen en cuenta que, digamos, aquí se aplicará la sanción más reducida. Y aquí se aplicará o se realizará el encuadramiento de la norma que más le beneficia a una persona. ¿Sí? Entonces, si hay digamos, un elemento normativo que le pueda perjudicar, entonces no se debe aplicar. Si es más compleja la redacción típica nueva con relación a la anterior, se va a aplicar la nueva, considerando que le puede causar mayor beneficio. Es decir, el hecho de aplicarle una norma tan escueta, un tipo penal, digamos, de remisión o un tipo penal abierto, donde no estén correctamente marcados los verbos rectores que indican esa redacción normativa o que permite un margen de interpretación muy amplio, entonces debe aplicar, digamos, la norma de mayor protección, de mayor tutela, aquella norma que sea, digamos, de una interpretación más restringida. Por eso es importante que se hagan las mesas de trabajo, ya iniciaremos con las mismas, para que se aplique la ley de mayor beneficio para el gobernado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece hasta ahorita estas ideas relacionadas con el tema del principio de legalidad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense que, por ejemplo, hay un tipo penal que existe en Michoacán, que no existe en Sinaloa, que es un tipo penal que se llama delito de daños al honor. O ataques al honor. Comete el delito de ataques al honor quien realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique el honor de una persona, hecha ante otras o la publicación por cualquier medio de difusión. Entonces, el delito de ataques al honor se da en Michoacán. Y fíjense que ahorita tengo un asunto en Sinaloa bastante emblemático. Una persona que está siendo, digamos, acusada, o en este caso señalada, porque es todavía una denuncia, por un delito de naturaleza sexual. Y hagan de cuenta que con el acuse de recibo de que presentaron la denuncia,
Con eso le pidieron la renuncia y con eso lo sacaron a medios de comunicación y con Voy eso a le hicieron lavar toda... los trastes y ahorita ya. Sí, es decir, con eso le... Mariela, a ver si puedes apagar tu micrófono. Con eso le hicieron una quemazón mediática tremenda. Entonces, pues ahora resulta que en el caso concreto, al revisar el Código Penal de Sinaloa, no tiene el delito de ataques al honor. En el caso de Michoacán sí lo tiene. En algunos códigos todavía le llaman difamación. Y no hay una unidad de criterios con ese tema. Vamos a suponer que el Código Penal Nacional establezca el tipo penal de ataques al honor. Vamos a suponerlo, porque no creo que pase. Evidentemente no se puede configurar ya el tipo penal porque esta persona, veamos aquí en el caso concreto, ¿sí? Para la cuestión de la aplicación de la norma, por ejemplo, el tipo penal de ataques al honor, en Michoacán sí lo trae, en el artículo 192 del Código Penal de Michoacán, y Sinaloa no lo trae. Y resulta que a una persona, en el hecho concreto, es señalada por el delito de acoso sexual y es despedido de su trabajo con la denuncia y además se hizo una rueda de prensa. Así de concreto es el hecho. Evidentemente, si el Código Penal, hipótesis 1, si el Código Penal nacional recoge el delito de ataques al honor, este será vigente a partir de la entrada en vigor de ese código. Y no podrá aplicarse en efecto retroactivo. Ahora, en la hipótesis 2, las personas procesadas, bueno, perdón, en este caso, en la hipótesis 2, si el Código Penal nacional no contempla el delito de ataques al honor, entonces las personas
que estén siendo investigadas, acusadas o sentenciadas tendrán el beneficio. Fíjense que ahí, si el Código Penal Nacional no contempla el delito de ataques al honor, entonces las personas investigadas, acusadas o sentenciadas, se quedarán sin materia su causa penal y aplicará un cierre de investigación por no ejercicio de la acción penal, un sobreseimiento del proceso o un reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia si ya hubiese, digamos, alguna sentencia o incluso la ejecución de una sanción penal. ¿Vale? Ahora, si hay una cuestión de reconocimiento de inocencia, aun cuando ya haya compurgado la pena por el delito de ataques al honor, el reconocimiento de inocencia le permitirá eliminar antecedentes penales. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahora, muy importante, si se pone el vacatio legis de 1 año para la entrada en vigor del Código Penal Nacional, desde el mismo momento en que entra en vigor el Código Penal Nacional, las leyes en beneficio se pueden aplicar. Se puede hacer en la traslación del tipo o en la traslación de la punibilidad. ¿Listos? Ahora, les voy a poner a manera de ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea necesariamente ese contexto, pero por ejemplo, en un caso de, digamos, del tipo penal de violación, de violación equiparada o violación sí, violación impropia que le llaman algunos códigos, violación equiparada en algunos otros. Y vean lo siguiente, me llama la atención y es muy importante que no perdamos de vista lo que estamos aquí contemplando. Misma conducta a diversos estados. Por ejemplo, la violación equiparada nos dice en el caso de la Ciudad de México, que comete el tipo penal de violación equiparada quien realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 12 años de edad. Y la sanción, o en este caso, se le impondrá prisión de 8 a 20 años.
Ahora vamos al Estado de México. Ya le cambiaron, antes era de 5 a 15 años, ahora es de 10 a 20 años. Dice, aquella persona que tenga, realice cópula con persona menor de 15 años. Tiene prisión de, ahora con la nueva reforma, de 10 a 20 años de prisión. ¿Listos? Ahora, vamos al caso de Quintana Roo. Al que realice cópula con persona menor de 14 años. Y la prisión es de 30 a 50 años. Y aquí nos hicieron el favor de contemplar el tema, por ejemplo, les voy a platicar una anécdota. Ahora estoy buscando de Colima, de Sinaloa, de Sonora, etcétera, pero cada código tiene distintas realidades. Fíjense que hace algunos años yo fui maestro de un abogado muy inteligente, muy capaz, un buen civilista aquí en la Ciudad de México. Ese abogado se llama Francisco. Y claro, de cariño siempre le he dicho Panchito. Ahora ya es maestro en Derecho, casi doctor en Derecho, y lo estimo mucho al buen Panchito. Maestro Francisco. En esa época, ese muchacho, hagan de cuenta que salió de la prepa, y yo creo que cayó alguna cuestión de depresión con alguna novia o exnovia, y se empezó a dedicar un poco a las drogas, a fumar marihuana, a andar ahí como de vaguillo y eso. Entonces, en cierta ocasión me lo encontré, lo jalé y lo puse a trabajar en Magíster cuando recién iniciaba, que por cierto Magíster cumplió 10 años, haremos algún evento en los próximos días. Y pues lo traía yo de asistente, de apoyo técnico y logístico en los talleres presenciales y en las maestrías que hemos organizado de manera presencial. Pero así con el transcurso del tiempo, además tuve la oportunidad de apoyarlo en el pago de su carrera. Así que me siento contento porque él estudió y se le apoyó con el pago de su colegiatura, de su carrera. Entonces estaba yo muy contento porque Panchito ahora es un gran abogado. Pero cuando era estudiante de Derecho, resulta que me doy cuenta que el carajo Pancho comenzaba a salir con una vecinita. Y la vecinita, evidentemente, iba en segundo de secundaria. Entonces, lo que agarro
digamos, es el Código Penal del Estado de México, porque vive en Chimalhuacán igual que yo, y le enseño el Código Penal. Y le digo, Francisco, Panchito, ten mucho cuidado, no vayas a tener relaciones sexuales con la niña, porque si lo tienes, tienes un pie en el reclusorio, porque estarías cometiendo una violación equiparada. ¿Listo? Entonces, le enseñé el Código Penal al que realice cópula con persona menor de 15 años de edad. En ese momento era de 5 a 15 años, ahora de 10 a 20 años de prisión. Así que ten mucho cuidado, no puedes tener relaciones sexuales con ninguna niña de secundaria, porque te vas a meter en una bronca mayúscula. Y así pasó. Después, recuerdo que fui a Chile por un diplomado interamericano que hice y después regresé y todo. Y cuando voy prendiendo el teléfono en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de que había regresado de mi viaje del extranjero, veo que tengo N número de cantidades de llamadas perdidas que era de la mamá de Panchito, que ya tenía como 3 o 4 horas que me andaban buscando, pero pues el vuelo de Santiago de Chile a México dura como 8, 9 horas de camino, así que, y en esa época no había WhatsApp. Bueno, sí, ya había WhatsApp, pero todavía no era tan utilizado, así que me estuvieron llamando. Entonces ya contesto la llamada de la mamá de Francisco y me dice, licenciado, estamos metidos en un problema grave. ¿Por qué, señora? Detuvieron a mi hijo. ¿Cómo que lo detuvieron? Sí, está en la agencia del Ministerio Público de Chimalhuacán. ¿Y eso por qué lo detuvieron? No, pues es que lo denunció el papá de la muchachita, la vecinita de ahí de la secundaria. Yo ya le había advertido a Francisco de que lo iban a acusar por violación equiparada. Así que, pobre Francisco, ya está jodito el pobre. Ya se amó. Así que ya se fregó toda su vida. Y además es de prisión preventiva oficiosa. Así que me lo van a llevar a Nesa a bordo, las 48 horas y luego las 72 horas y luego se va a ir a Nesa a bordo. Entonces le dije a la señora, no, pues ya en ese momento tenía la fortuna de que el director de Nesa a bordo había sido un alumno mío. Después ese director fue juez de ejecución. Dije, pues lo único que podemos hacer es que le den las mejores condiciones en el reclusorio. Entonces bajo del avión, llego a la casa, me echo un regaderazo y me voy directo a la agencia. Para eso ya habían pasado como unas 3 o 4 horas más, ya eran prácticamente al día siguiente. Sin embargo, cuando voy llegando a la fiscalía, en este caso a la procuraduría, me topo con la grata sorpresa, compañeros, de que Panchito ya estaba afuera. Y le digo, oye, ¿y qué pasó? Y el Ministerio Público, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya lo dejaron afuera? Y no crean que dio dinero ni nada, ¿no? El hecho fue muy concreto y el argumento de Francisco fue contundente. Dijo Francisco, sí, yo conozco el alcance del artículo 273 del Código Penal del Estado de México. Que en el Estado de México tener cópula con persona menor de 15 años de edad es un delito de violación equiparada. Pero yo tuve relaciones sexuales con esta niña en un motelito que está en la calzada Ignacio Zaragoza. Y eso es Ciudad de México, no Estado de México. ¿Y qué diferencia hay? Una avenida. Porque de la Ignacio Zaragoza de este lado es Estado de México y del otro lado donde está el motel es Ciudad de México. La muchacha tiene 14 años, 7 meses, así que es en la Ciudad de México donde se cometió el delito. Por tanto, remítame a la Ciudad de México o déjenme en libertad. Porque aquí en el Estado de México no es un delito tener relaciones sexuales con persona
En este caso, aquí en la Ciudad de México es de 12 años y en el Estado de México es de 15 años. Aquí en el Estado de México ni la he tocado. Todo fue en la Ciudad de México. Así que no me pueden acusar por una cuestión de territorialidad de que fue en el Estado de México. ¿Sí? Yo les puedo decir en dónde, a qué horas y cómo, y ahí está el registro. Y fue en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Y eventualmente, si fuese sido judicializada la carpeta, ¿qué hace el juez de control? Es la misma ciudad, compañeros. El Estado de México y la Ciudad de México es la misma mancha urbana. De la Ignacio Zaragoza, bueno, de la avenida Texcoco para acá es Nesa y enfrente es Iztapalapa. Nos divide una avenida sin señalamientos. Ah, pero allá en Iztapalapa, quien realice cópula con persona menor de 12 años tiene una sanción de 8 a 20 años de prisión. Y quien lo realice de este lado tiene una sanción de 10 a 20 años de prisión. ¿Sí se entiende eso? ¿Alguna opinión, Ludwig? No, lo estaba escuchando, estaba interesante, qué mañoso, qué ingenioso, diríamos nosotros. Sí, no, fue una cosa tremenda. Yo le doy un zap. Pero fue bien hábil el chamaco cabrón. ¿Por qué? Porque dijo, no, en el Estado de México no la voy a tocar. Ni le voy a besar. No quiero broncas. Me la llevo, atravieso la avenida. Y nos vamos a la Ciudad de México. Es otra legislación, es otro mundo. Aun cuando sea la misma ciudad. ¿Qué les parece? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, queda claro, maestro. Sí. Entonces, pero vean, resulta que en el abreviado, en la Ciudad de México es más bajo, aquí es más alto. ¿Estamos de acuerdo? La media aritmética, allá es de 8 a 20, entre 2, 14, y aquí es 15. Ah, pero allá realice cópula con persona menor de 12 años, y aquí con persona menor de 15 años. Entonces, una niña de 13 o 14 años no lo protege la norma de la Ciudad de México. Es estupro. Es de querella. Y aquí en el Estado de México es violación. Prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la norma más proteccionista? Digo, si se tratara de la víctima, la norma del Estado de México es más proteccionista que la de Quintana Roo y la de Ciudad de México. Pero más proteccionista para el imputado realmente ninguna. O sea, realmente la redacción normativa es prácticamente la misma. Quien tenga cópula con persona menor de 12, 13, 14, 15, 16 años, algunos códigos. Ahora, lo que llama la atención es Quintana Roo, de 30 a 50 años. El Estado de México tiene, perdón, la Ciudad de México, el homicidio calificado es de 20 a 50 años. No sé si se entiende esa parte. No, repite esta última idea, maestro, por favor. Sí. En el caso de Quintana Roo, tener relaciones sexuales consentidas con persona menor de 14 años, la pena es de 30 a 50 años de prisión. El homicidio calificado en la Ciudad de México es de 20 a 50 años. Básicamente es por lo de Kamel Nasif, seguramente la presión social, ¿no? Sí, claro. Sí, fue el tema de Kamel Nasif. ¿Y por qué Puebla no lo tiene así? Vamos a ver mandaba el cuánto tiene Puebla. gobernador. Código penal. Antes era código de Defensa social. defensa social, ¿verdad? ¿Todavía lo tiene en Código Penal? Sí, ya lo tiene Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. La última reforma el 8 de marzo del 2023.
La denominación fue cambiada el 31 de diciembre del 2012. A manera de comentario, doctor, ve que nos comentó que ya cuando iban a presentar ahí el proyecto de Código Penal Nacional, ¿no? Y presentamos la iniciativa de la reforma. La iniciativa. Ajá. A mí me quedó, no le quise comentar, pero a mí me queda, y usted está tocando ahorita el tema, híjole, esa reforma tiene que ser hecha quirúrgicamente, por decirlo así, porque mucha gente va a quedar libre después de la reforma, ¿no? Va a tener poder optar por salir libre, ¿no? Sí, claro. Y eso para mí, como ciudadano, se me hace gravísimo. Tiene que ser de mucho cuidado. Fíjate, a ver, el artículo 267 del Código Penal de Puebla dice, al que por medio de la violencia física o moral tuviese cópula con una persona, cualquiera que fuera su sexo, se aplicará de 10 a 30 años. ¿Se entiende por cópula tal? Pero dice, cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años y mayor de 70, se duplicará la sanción. ¿Menor de 70, dijo? No, menor de 18 y mayor de 70. Bueno, se equipara a violación cuando la cópula con persona menor de 14 años de edad. Es un chilaquil este código. Con violencia es menor de 18 y mayor de 70. Pero el equiparada es de 14 años. Y la sanción va de 20 a 60 años. Entonces, Puebla. Vamos a ver, dice, se duplicará la sanción. Y la sanción es de 10 a 30 años, entonces es de 20 a 60. Sí, está bien. ¿Qué les parece? Entonces hay una sanción verdaderamente estratosférica. Ahora, ¿qué pasaría si en el Código Penal Nacional, lo que dice el compañero Ludwig, vamos a suponer el Código Penal Nacional estableciera a quien realice cópula con persona menor de 16 años, se le imponga de 10 a 24 años de prisión. Evidentemente, en el caso de la Ciudad de México, hipótesis 1, la base del abreviado será el Código Penal
de la Ciudad de México en los hechos que ya se presentaron. Y en los demás códigos, la base del abreviado será el Código Penal Nacional. Ahora, hipótesis 2. ¿Qué pasaría con los estupros? De las relaciones sexuales con personas entre 12, le pongo el signo de interrogación, y 16 años de edad. Aquí se aplica la ley más benéfica. Para el imputado. Y en el caso de la hipótesis 3, las personas sentenciadas por ejemplo, en el caso de Puebla y Quintana Roo, se tendrá que realizar una traslación de punibilidad. ¿Qué les parece? Entonces, y es el mismo hecho. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, la base del abreviado seguiría siendo el Código de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tiene 8 años. Y si el Código Penal Nacional establece de 10 a 24 años, entonces 8 es más benéfico. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del Estado de México, pues al ser igual que el Código Penal Nacional, se aplica el Código Penal Nacional. En el caso de Quintana Roo, se aplica el Código Penal Nacional y en el caso de Puebla, se aplica el Código Penal Nacional. Ahora, por ejemplo, no puede haber traslación de punibilidad en el caso del Estado de México, ni en el caso de la Ciudad de México, porque son penas menores a las del Código Penal Nacional. En el caso de Puebla y Quintana Roo, sí se tiene que hacer una traslación de punibilidad, porque las penas son mayores. ¿Sí? ¿Cómo se sabe si una pena es mayor o menor? Con la media aritmética. ¿Sí? Es decir, vamos a ver a través de la media aritmética cuál es la pena mayor, cuál es la pena menor. En este caso, si quedara así el delito, y debería aplicar el Código Penal Nacional para toda la República. En el caso de Ciudad de México y Estado de México, no sería traslación de punibilidad porque la sanción es menor a la del Código Penal Nacional. Y en el caso de los estupros, solamente va a haber estupro hasta el último día en vigencia del Código Penal anterior. Y a partir de la entrada del Código Penal Nacional, ya no habría estupros, ya tendría que ser violación. Se tiene que aplicar la ley más benéfica para el imputado. Y en el caso de la Ciudad de México, la base del abreviado, como la pena es menor a la que prevé el Código Penal Nacional, sigue aplicando la pena de la Ciudad de México. Si la redacción típica del Código Penal Nacional es más técnica, más compleja para una causa de atipicidad, se aplica el Código Penal Nacional y la sanción se aplica la de la Ciudad de México. Entonces tendremos que ir jugando
con lo que es traslación del tipo y traslación de punibilidad. Dicho sea de otra manera, el hecho de trasladar el tipo no significa también trasladar la punibilidad. Es la ley más benéfica. ¿Qué les parece? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctor. Gracias. Bien. Muy bien, entonces, nos vemos el próximo día martes en puntito de las 7 de la tarde. Ahí vamos a estar pendientes. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos los hacen conocimiento. Sí, todavía faltan 5 sesiones, así que vamos, les prometo que vamos a aprender muchísimo. Sí, ahorita ya vimos toda esa cuestión de legalidad y principalmente en cuanto hace a la traslación. Sí, en la próxima clase vamos a ver lo que son los tipos penales en blanco, los tipos penales de remisión y la interpretación normativa del tipo penal. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, compañeros, que pasen bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.